servicio, pues ya decíamos, de la comunidad general y de la sociedad. El día de hoy, pues, es un taller muy especial. Es el primer taller que llevamos a cabo desde el Departamento de Ciencias Jurídicas y nos congratulamos de que sea así, porque este taller está hecho con los participantes de uno de los diplomados más importantes del centro universitario, que es el diplomado en Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental. Como ustedes saben, el Centro Universitario de Cutonala tiene una orientación hacia el cuidado del medio ambiente a través de la inter y la transdisciplinariedad, y el día de hoy, pues, este foro lo estamos ofreciendo para todos ustedes y para todos aquellos que están preocupados por el medio ambiente y cómo en esta temporada, en esta cuarentena, podemos utilizar, digamos, este tiempo para cuidar nuestro propio medio ambiente. Es por eso que, a nombre del rector de nuestro centro universitario, el maestro José Alfredo Peña Ramos, del director de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas del Centro Universitario de Tonalá, el doctor Tadeo V. Contreras, les agradecemos que nos acompañen aquí, y agradecemos también a nuestro claustro, a nuestros compañeros profesores que se encuentran con nosotros para abordar este taller, que sin duda puede ser muy interesante para todo el mundo, porque, insisto, la conciencia ecológica es un elemento fundamental que debemos de desarrollar, sobre todo por el escenario en el que nos encontramos, ya tan conocido, de la degradación del medio ambiente que vivimos, y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Y ahora, pues, este taller, insistiremos, está presentado para que así sea, para que esta concientización tenga elementos y tenga algunas claves para actuar. Como ustedes saben, el taller se llama Cuarentena Ecológica, consejos prácticos para cuidar el medio ambiente desde casa, y vamos a abordar tres elementos de esta cuarentena ecológica, como lo hemos denominado. El primero es ecotips en cuarentena. El segundo es los cuidados al ambiente, cuidémonos en casa. Y el tercero es mis residuos, mi reto en el hogar. Se encontrarán con nosotros participando en la exposición del taller la maestra Sarisol Canales Cueto, que ya les contaré un poquito de su currículum. También se encontrará la doctora Lourdes Sofía Mendoza Boen, y el doctor Francisco Jalomo Aguirre, los cuales yo les quiero agradecer, y a nombre del Centro Universitario estamos muy, muy contentos de que la exposición que ustedes puedan hacer pueda ser muy útil para enseñar al público en general sobre cómo cuidar el medio ambiente desde nuestra casa. Sin más, yo quisiera presentar en primer momento a la maestra Sarisol, ¿no? La maestra Sarisol es actualmente profesora del Diplomado en Cambio Climático y Gobernanza del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es consultora independiente de sustentabilidad y colaboradora del Grupo de Tecnología Alternativa CIRDO, que trabaja con respecto al saneamiento ambiental y reciclaje. Ella ha estudiado licenciatura en Finanzas en la Escuela Mercantil y Comercial, diplomado de Agroecología para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, la maestría en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de México, y el programa LEED Cohorte 22 de especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Colegio de México. Le podría seguir con el currículum de la maestra Sarisol, pero no es objeto. Lo que sí está claro y queda perfectamente demostrado es que la maestra Sarisol es una especialista en los temas que ella maneja, y a la cual le estamos muy agradecidos justamente por estar con nosotros, y porque vaya a ser su exposición, la cual se ha denominado Ecotips en Cuarentena. Sin más, usar cubrebocas con etiqueta reutilizable. ¿A qué me refiero? La siguiente, por favor. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esto no siga pasando.
Comenzó la cuarentena y empezó a haber cubrebocas tirados por todos lados, guantes por todos lados. Están en un foco de contaminación impresionante porque son residuos biológicos infecciosos y ya llegaron hasta el mar. Entonces, no podemos seguir dejando que pase esto. Nosotros nos organizamos de la siguiente manera. La siguiente, por favor. En cuestión de cubrebocas, estamos utilizando cubrebocas de tela. Hay muchas iniciativas locales. Si ustedes no están en posibilidad de hacer sus propios cubrebocas, sí hay gente cerca de ustedes que se puso a diseñar y a maquilar los cubrebocas de tela. Hay que cuidar que sean lo más grueso posible, si se puede de 2 capas, la más gruesa quede hacia afuera y sales a la calle, lo utilizas, lo retiras con cuidado y lo pones a lavar. Estos guantes son guantes como para hacer la limpieza de cocina, son buenísimos para salir al súper, para sacar la basura, para hacer varias cosas, los desinfectas encima y santo remedio, los puedes volver a utilizar muchísimas veces. Igual con las caretas de plástico se tienen que desinfectar cada intervalo de horas, no sé, 4 o 5 horas de acuerdo a lo que cada quien considere conveniente y se puede volver a utilizar. No es necesario seguir generando tanto desechable. La siguiente, por favor. El ecotip número 2 está enfocado en lo que es limpieza en general. Por favor, trata de desinfectar espacios y superficies de manera segura y ecológica. ¿A qué me refiero con esto? La gente, por creer que limpia mejor, se pone a mezclar químicos que no saben qué consecuencias puede tener. Entonces, la primera situación que tenemos que evitar es, si tú estás manejando cloro, de preferencia evitarlo porque se nos queda en la piel. El cloro es muy contaminante y es bioacumulable, pero además de que se está usando mal, se combina con otros químicos y puede generar gases que nos pueden generar una intoxicación en vías respiratorias o algo peor. Por ejemplo, el cloro con el jabón de trastes genera gas mostaza, con agua oxigenada hace ácidos corrosivos y bueno, hasta con el alcohol en gel puede generar cloroformo. Entonces, ¿de qué manera podemos limpiar de manera segura? La siguiente, por favor. Primero, bueno, pues sanitizantes o desinfectantes comerciales con registro de COFEPRIS, sea la Lysol o la marca que tú utilices para usarlo. O también puedes hacer tus propias soluciones que pues son más seguras, a veces más económicas y en casa, ¿no? Podemos usar alcohol y agua, alcohol 70%, agua 30%, en un atomizador y vas rociando todas las superficies, o una solución de vinagre al 25% con agua al 75%. A mí me fascina el ion cobre, puedes usar ion cobre al 10%, alcohol 20% y agua 70%. Y en caso de que no puedas evitar el cloro, por favor, es muy importante que se entienda esto. El cloro debe de usarse en concentraciones muy bajas. 10 mililitros de cloro en 1 litro de agua, es decir, 1% de cloro y 99% de agua. Aunque hemos encontrado ahorita notas que las bolsas que se tiran a la basura y tienen cloro, con el sol y con el calor está generando también compuestos tóxicos. Entonces, si puedes evitarlo, mejor. La siguiente, por favor. El ecotip número 3 está dentro del tema de alimentación consciente. Trata de comer saludable y refuerza tu sistema inmunológico. Si tienes una buena alimentación, eres menos propenso a padecer enfermedades. La siguiente, por favor. Es decir, tenemos que tener una alimentación mínimo el 60% basado en plantas, es decir, frutas, verduras y legumbres. Tratar de disminuir lo más posible los alimentos industrializados, nada de bolsita, nada de latita, nada de paquetitos, porque nos hacen daño. O sea, es mejor comer, tener una dieta más sana, más natural y de preferencia, pues consumir alimentos frescos de producción local y de preferencia que sean ecológicos. La siguiente. El ecotip número 4 es planifica y organiza tus compras. Muchas veces vamos al súper y compramos de más, no te das cuenta, llegas y ya tenías eso en casa o realmente no lo necesitabas. Entonces es mejor sentarse, hacer un pequeño plan y adquirir realmente lo que se necesita. Al llegar a la casa, recuerda lavar y desinfectar muy bien todo lo que adquiriste, ya sean bolsas, verduras, frutas, todo de la semana. Puedes donarlo a quien realmente lo necesite. Yo uso esta plataforma que se llama Olio, que está padrísima. Puedes donar alimentos, te pueden donar ahorita con la pandemia con todos los cuidados pertinentes y evitamos el desperdicio de alimentos. La siguiente, por favor. El ecotip número 6 va enfocado a consumo energético y realmente es tener un uso eficiente y responsable de la energía desde nuestros hogares. La siguiente, por favor.
Hay muchas acciones que podemos implementar, por ejemplo, en iluminación. Tenemos que aprovechar la luz natural de los espacios el mayor tiempo posible, apagar las luces en las habitaciones donde no estés presente. A veces estamos haciendo algunas cosas en la sala y me voy a la recámara y ya me quedo allá, pues trato de apagar la luz donde no la voy a utilizar y eso realmente funciona. A veces es difícil, pero si lo haces hábito, funciona muy bien. Utilizar focos de bajo consumo y periódicamente limpiar focos y lámparas porque el polvo daña un poco que bloquee la luz. Si estás en la cocina, puedes cocinar, deberías cocinar siempre tapando las ollas, tapando los sartenes, para que ese calor que se vaya generando ayude a reducir el consumo energético. Se puede reducir hasta un 25% de gas y cocinar sin ningún problema. Otro tip que tenemos es que cuides muy bien siempre cerrar la puerta del refrigerador. Si se llegara a quedar mal cerrada o demás, está gastando energía de más. Tampoco introduzcas alimentos calientes al refri porque el refri tiene que hacer un esfuerzo mayor para mantener la temperatura a la que necesitan estar los alimentos adentro. Si tienes que descongelar algo, pues bueno, en mi caso lo tomo del congelador, lo pongo en el refrigerador normal y el frío que está soltando ese alimento ayuda a regular la temperatura de adentro del refrigerador y compensa un poquito la energía. Y en caso de que tu congelador genere mucha escarcha, pues tendrías que estarlo limpiando de manera regular para que tenga eficiencia energética. La siguiente, por favor. En cuestión de los electrodomésticos, se recomienda utilizar, por ejemplo, la lavadora o la plancha en cargas completas. ¿A qué me refiero? Cuando pongas la lavadora, si quieres lavar 3 o 4 cosas y tu lavadora es de 17 kilos, pues trata de poner la máxima carga para que ahorres agua y electricidad. Igual, cuando tengas que planchar algo, tratar de planchar muchas prendas en una sola ocasión, porque la plancha es uno de los electrodomésticos que más consume energía. Entonces, puedes empezar graduando la ropa que necesite poco planchado, la que necesite más, y ya desconectar y con el calor que quede terminar tu proceso. En lugares donde haga mucho frío o mucho calor, tratar de mantener la temperatura del hogar entre 18 y 21 grados centígrados. Es una temperatura confortable y también tienes como una eficiencia energética en ese parámetro. Y bueno, nada más comentarles que los aparatos que más consumen energía eléctrica es el aire acondicionado, el calefactor, el horno de microondas, el horno eléctrico, la plancha, el aspirador y las cafeteras. Ahora, con respecto a los electrónicos, el electrónico que más consume electricidad es la computadora de escritorio. Entonces, si tú tienes que trabajar en una computadora de escritorio, tratar de usarla el tiempo necesario y si tienes que suspender para comer o para hacer otras cosas, dejarla en modo de hibernación o apagarla por completo. Y si ya solamente estás en redes sociales o en algún espacio de recreación, pues tratar de usar otro dispositivo. Tal vez tengas una tableta o un teléfono inteligente que consuma menos energía. Otra cuestión en la que podemos ahorrar energía es que hay algunos aparatos que los puedes poner a cargar y solamente necesitan en un intervalo de 3 a 4 horas para llenar su batería en su totalidad, como la laptop, una tablet o un teléfono inteligente, y no necesitan estar conectados muchísimas horas. Entonces, si pones atención también en cuando la batería de tu dispositivo ya esté cargado, desconectar, también ahorras energía. La siguiente, por favor. El ecotip número 7 habla de evitar el consumo vampiro de energía eléctrica. ¿Qué es esto? Son esos consumos procedentes de algunos aparatos que, aunque estén apagados, están consumiendo electricidad. Estos gastos ascienden entre un 5 y un 8% de energía eléctrica. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos evitar estos consumos vampiros? Bueno, pues la manera más efectiva de evitarlo es desconectando los aparatos. ¿Cómo vas a detectar si tu electrónico tiene esta condición? Bueno, son aparatos que generan... Listo, pues bueno, ya íbamos en el ecotip 10, que es al final, si puedes aportar algo a tu comunidad, primero cuida tú. 2, si no tienes que salir de casa, por favor, quédate en el confinamiento. Y la última es, si tienes la necesidad de aportar algo más, pues sumarte a iniciativas ciudadanas que estén generando acciones concretas ante estos retos que presenta el COVID, como ayudar a grupos vulnerables, adultos mayores, personas es una que me gusta mucho de una fundación que se llama Make Sense. Estos chicos están replicando redes de apoyo. Si hay redes de apoyo en tu localidad y sientes la necesidad de unirte y aportar algo, hazlo.
y si no, pues puedes entrar también para ver si puedes aplicar esta metodología en tu comunidad. La siguiente, por favor. Bueno, a mí me encanta ver todos estos posts de que el agua se está limpiando, de que el cielo está azul y maravilloso, de que los animalitos están retomando los espacios que la mancha urbana les fue quitando, pero tampoco se trata de llegar a extremos, ¿no? Como el ecogenocida. Dice, por fin la tierra respira, los animalitos vuelven, el verdadero virus son los humanos y habría que desaparecer. No, la siguiente, por favor. Hay que tratar de volver a una nueva normalidad, que realmente después de esta gran pausa aportemos todos en la construcción de soluciones. Son muchas crisis las que estamos viviendo en este momento y considero que hay una oportunidad muy valiosa para reconectar con nosotros mismos, pero también con los otros y con la naturaleza, y encontrar maneras de mejorar las maneras en las que producimos, consumimos, colaboramos con otras personas, cómo cooperamos también y qué tan solidarios somos. Y ya para terminar, me gustaría decir, la siguiente, por favor, que necesitamos preservar los recursos naturales que aún tenemos y restaurar los ecosistemas que lo necesitan, pero procurando la justicia social y el desarrollo sustentable para todos. Muchas gracias a los que se quedaron. Muchísimas gracias, maestra Sarisol. Brillante exposición, muy clara y de verdad muy aleccionadora para todos aquellos que a veces queremos cambiar pequeños aspectos de nuestra vida, pero que si los generalizamos, sin duda alguna, pues pueden tener grandes consecuencias en el cuidado del medio ambiente. Usted lo dice bien, hay que entrar al fondo de los temas, hay que entrar al fondo del cuidado medioambiental, pero también nosotros formamos parte de esa cadena y bien es cierto que también necesitamos asumir una nueva conducta, una nueva forma de comportamiento para cuidar nuestro medio ambiente. Ahora tocaría presentar a nuestra otra ponente, la doctora Lourdes Sofía Mendoza Bone, que nos va a hablar de cuidemos el medio ambiente, cuidémonos en casa. Les presento un poco del currículum de la doctora Lourdes Sofía, y digo un poco porque si hablara de todo el currículum, pues tendríamos para largo tiempo, pero vamos a hacer una referencia breve que nos permita entender su trayectoria académica. La doctora Lourdes Sofía Mendoza es profesora investigadora titular C de tiempo completo, adscrita y jefa de departamento, colega mía del Departamento de Estudios Sociourbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUSH, de la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, doctora en Filosofía por la Historia por la Universidad de Bielefeld, Alemania. Es perfil PRODEP desde el 2003 y forma parte del cuerpo académico en consolidación 570 de agua, medio ambiente y sustentabilidad. Le podría seguir, pero ya con esto creo que tenemos una referencia y no hay mejor referencia que escuchar a la doctora Sofía, a la cual de una vez y de paso desde el Cutonalá pues les agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros compartiéndonos como siempre su conocimiento, y yo más bien la dejo en el uso de la voz para escucharla en el cuidado de nuestra casa, en el cuidado de nuestro mundo. Doctora, muy buenas tardes y aquí está el auditorio. No, muchas gracias a los organizadores por la invitación y a todos los que están allá en el Facebook oyendo y bueno, cachando consejos. Me encantó la presentación de la maestra Sarisol. Yo les voy a compartir unas fotos de un programa que tenemos en casa y que es un ejemplo de lo que se puede hacer mientras está uno en cuarentena. Aquí está. Bueno, cuidemos el ambiente, cuidémonos en casa, pues significa que muchos de los recursos que utilizábamos mientras íbamos a la escuela de manera presencial o al trabajo o a la oficina o al comercio o etcétera, pues todos esos recursos, principalmente el agua, pues ya no se están ahorrando en casa, ya no los estamos usando fuera de casa, sino dentro de casa. Ahora estamos la mayoría de los miembros de una familia en casa y entonces los recursos se multiplican sus necesidades, ¿no? Entonces,
En vez de utilizar el baño 1 o 2 veces en casa y el resto del tiempo en nuestras actividades externas, pues ahora estamos todo el tiempo en el hogar. Entonces, tenemos muchas razones para cuidar el medio ambiente. En la zona metropolitana de Guadalajara se utilizan 280 litros por persona por día en casa. En casa solo se requieren 50 litros para estar bien, pero se requiere una infraestructura que soporte este sistema de ahorro para optimizar el uso. El resto del agua que nosotros podamos ahorrar en casa se puede reusar para lograr otros recursos para vivir. Ahorita les voy a explicar a qué me refiero con esto. En casa y en el jardín podemos colectar agua en una regadera para plantas junto al fregadero de la cocina. Todo el agua que vamos utilizando para enjuagar verduras, ya cuando ya no estamos, ya cuando es el último enjuague, digamos, lo podemos ir recolectando en esa regadera de plantas. O también cuando ya estamos en el último uso el último enjuague, por ejemplo, de una taza o de un plato, que ya le quitamos el jabón y ya estamos, eso poquito que alcanzamos a cachar en las manos, lo podemos ir echando con las manos a esa regadera, y no van a creer lo que se puede lograr con esta pequeña práctica. Entonces yo recomiendo tener siempre una regadera de plantas junto al fregadero de la cocina. Conectar el agua del lavabo del baño a la caja del agua del excusado. Recolectar el agua de la regadera para regadío de árboles. Cultivar hortalizas en pequeñas cajas juntas para optimizar la humedad. Tener plantas y árboles para regular la temperatura de la casa, desde la banqueta hasta el último rincón del último jardín. Yo sé que no todas las casas tienen un jardín o un patio grande, pero tenemos un balcón, tenemos un pequeño patio, tenemos incluso una cochera, tenemos algún lugar donde da el sol y entonces nosotros podemos optimizar ese espacio tanto para ahorrar agua como para cultivar algunas cosas de manera muy casera y que son de uso cotidiano, como por ejemplo las hierbas de olor, algún árbol que tengamos, ya sea de una planta de plátanos, un peral, una guayaba, un limón, lo que sea, ahí podemos estar echando el agua, ojo, sin químicos, que vaya sobrando de las limpiezas de la casa, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es un pequeño espacio de terraza de una casa. Bueno, este es uno de las terracitas que tengo arriba, pero supongamos que esta es una terraza pequeñita de alguna casa. Podemos tener un árbol grande. La foto la tomamos desde arriba, pero el árbol ya está mucho más alto que yo. Y las mandarinas que están a un lado, o sea, sinceramente las dio en solo una temporadita y estuvo dando varias veces esta cantidad de mandarinas y nos pusimos a hacer mermelada, ¿no? Entonces, aquí en esta terraza no hay manguera ni nada. Lo que hacíamos era juntar el agua del enjuague de verduras o de alguna otra cosa y con eso la íbamos regando. Entonces aquí ya tenemos una forma de ir optimizando el ahorro del agua y la producción de recursos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo tenemos allá a un ladito algunas plantas junto al fregadero donde le pueda dar el sol o la luz. Y el agua que vamos utilizando de ahí mismo la vamos como salpicando, regando y están contentas, ¿no? Ahí tenemos una regadera, pero hay de muchos tipos y de muchos tamaños. Yo al día saco 2 o 3 regaderas de este tipo y con eso estoy cuidando unas orquídeas, ¿no? Y unas plantas que tengo dentro de casa. O sea, no necesito tener un jardín para no tener el propósito de juntar agua, ¿no? Este es un ejemplo de un baño que tengo aquí en casa, ¿verdad? Yo al principio, así como que no me gustaba mucho porque le quitaba lo fashion al baño. Y dije, como una manguera verde ahí en mi baño y atravesando todo, ¿no? Pero y sin embargo, o sea, no pierde su encanto el baño y es una manguera conectada, ahorita les voy a enseñar, conectada que viene desde el lavabo de casa hasta la caja recaudadora de agua en el excusado.
Aquí tenemos una vista más cercana de cómo esa manguera está conectada directamente al lavabo. Es solamente agua gris, agua de lavado de manos, o sea, no es agua tan sucia, estamos utilizando un jabón neutro, o sea, no es la gran cosa de químicos, y entonces con eso se va llenando el excusado y con eso le bajamos, ¿no? Entonces es otra forma de ahorrar agua. Este es un tinaco que tenemos en un rinconcito del jardín de atrás. Es un tinaco que se llena con el agua de la regadera del piso de arriba. Esa sí fue una obra directamente, el drenaje conectado a este colector de agua, este tinaco. Con eso nosotros regamos varios árboles que tenemos en ese pedacito nada más. Y ahorita les voy a enseñar los plátanos o las pencas de plátanos que hemos logrado solamente con esas plantas. Esas plantas que están allá atrás, que no requieren casi nada de cuidado, solamente en tiempo de primavera, verano, mientras esperamos las lluvias, pues es cuando les estamos echando el agua, ¿no? Ajá, gracias. Entonces, con esta también se ayuda a regular, de un lado y de otro de la casa, se ayuda a regular el clima. Este es otro pedacito que se puede lograr haciendo un pequeño huerto en casa. Este es un espacio que antes era jardín de pasto verde y pues ahora nada más es casi todo es huerta, ¿no? El año pasado tuvimos tantas espinacas que pudimos hacer estos tamales de espinaca, pues, ¿no? Estas son algunas de las cosas que hemos podido colectar simplemente utilizando el agua que vamos guardando en la casa, ¿no? Lo que vamos ahorrando. Zanahorias, plátanos. Este es un ejemplo de pedacitos de camas de tierra que se pueden tener en cualquier rincón de la casa que le dé el sol para poder sembrar. Aquí hay jitomates, aquí hay pepinos. Este de la izquierda es muy fácil porque es una maceta en forma de escalera que tiene 3 cajones, tiene muchas hierbas de olor para la cocina, está en un lugar donde casi no hay sol, pero está contenta. Y esa es una de las plantas que yo riego con el agua de la regadera junto a la cocina, ¿no? Albahaca, cilantro, salvia, etcétera, ¿no? Pues es lo que les comparto el día de hoy y espero les haya gustado. Muchísimas gracias, maestra doctora Sonia, colega. Es indudable que cuando se pone en juego el ingenio, ¿no? Y cuando uno contempla cómo las estructuras en donde uno habita pueden ser reconfiguradas, digamos, para una mejor utilización de los recursos, creo que ganamos absolutamente todos y podemos sacarle mucho jugo, como ya demostró, conectando diversos sistemas y provocando, alimentando algunas plantas, alimentando otro tipo de vida, ¿no? Y pues este video, como es claro, quedará colgado en la plataforma de Facebook del Centro Universitario de Tonalá y esperemos que no solamente estos ejemplos que nos da la doctora Sofía puedan ser aplicados, sino que incentive a la imaginación para tratar de encontrar las formas en las cuales en nuestras casas podemos hacer la reutilización, ¿no? Una reingeniería muy básica, ¿no? Para eficientar el uso de los recursos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por la exposición tan incentivadora para pensar en cómo podemos hacer una mejor casa, un mejor hogar que nos sirva para absolutamente todos. Y por último, quisiera presentar al doctor Francisco Jalomo. El doctor Francisco Jalomo, ya que estamos en el periodo de las confesiones, ¿no? El doctor Francisco Jalomo ha sido una pieza fundamental junto con la doctora Elvira Medina del desarrollo del diplomado en desarrollo sustentable y derecho ambiental. Ha sido uno de los principales impulsores porque Francisco Jalomo es pues un profesor que se preocupa no solo por el medio ambiente, sino que se preocupa por cohesionar distintas ramas de la institución, y este diplomado inter y transdisciplinar e intercentros que convoca a un montón de cuerpos colegiados y un montón de académicos y un montón de lados de la Universidad de Guadalajara, pues es gracias en gran medida, ya digo, al doctor Francisco Jalomo y a la doctora
Elvira Medina. Brevemente su síntesis curricular, porque aunque sabemos que Francisco es muy humilde, pues siempre vale la pena presentarlo para que sepa el público de quién estamos hablando, ¿no? El doctor Jalomo es profesor investigador de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara, del CUSH. Es doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad y maestro en Desarrollo Local y Territorio y especialista en Gobierno y Gestión Pública y Territorial, Fellow Lead de México, Cohorte 22, Inspired Leadership for Sustainable World, y licenciado en Derecho y abogado experto en Derecho Ambiental, en Derecho Humano al Agua y en Gestión Ambiental Metropolitana, y ha cursado estudios en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad General de Sarmiento, en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, en la Universidad Jesuita de Guadalajara, en el Colegio de México, en el Colmex, y si sigo aquí, pues me voy a acabar todo el tiempo. Así es que mejor paro. Yo les dejo a nuestro estimado doctor Jalomo, ¿no? Para que nos hable del tema que tenemos programado en esta conferencia. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros, y de una vez digo muchísimas gracias por ayudarnos, porque él es uno de los organizadores de este taller que tenemos el día de hoy. Francisco, te dejo en el uso de la voz y el público es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho para extender este agradecimiento no solo al doctor Marco, que ha fungido como moderador hasta el momento durante el desarrollo de esta presentación, sino también a mis compañeras que yo considero amigas, la doctora Sofía y la maestra Sarisol, por acompañarnos la tarde de hoy jueves, platicándonos poco o mucho de lo que día a día realizan por el cuidado del medio ambiente en plena contingencia. Entonces, como ahora corresponde el uso a su servidor de la voz, en términos de platicarles mi experiencia, yo me tomé el atrevimiento de hacerles unos papelitos. Quise cambiar la dinámica de la presentación, del PowerPoint, por unos papelitos, para explicarles el tema relacionado con los residuos. Y hoy estoy transmitiendo desde la cocina, porque en la cocina es uno de los lugares donde más residuos generamos. Entonces, algo que tenemos que conocer, si ya lo saben, permítanme un poquito de paciencia, si no, vamos avanzando al mismo ritmo para ponernos todos al mismo nivel, es que existen diferentes tipos de separación de los residuos. Hay una llamada separación primaria. La separación primaria está dividida básicamente en dos tipos o dos categorías. Los orgánicos, aquí ven una manzanita medio mal dibujada y una pera, esos serían representantes de los orgánicos, y la segunda de las categorías dentro de esta primer clasificación de la separación serían los residuos inorgánicos. Aquí miramos algunos dibujitos que representan metal, plástico, cartón, tela, etc. Esto significaría que entonces tenemos una primer forma de separar en nuestra casa. Y hay que separar no solo porque sea algo de moda o porque sea algo que nos soliciten realizar, sino porque el no separar los residuos es una de las principales causas de contaminación, y el no separar nos bloquea a hacer reuso, reciclado, reutilización, etcétera, un montón de R's que existen en términos de lo que vamos generando en el hogar. Nos platicaron con anterioridad, por ejemplo, los cubrebocas, los guantes, el agua que sale de la cocina, todos esos son residuos y esos tienen que tener una disposición diferenciada, como lo hemos mirado. Tenemos otro tipo de separación llamada separación secundaria. La separación secundaria básicamente lo que hace es incluir una diferenciación entre orgánicos e inorgánicos, más una tercera categoría que serían los sanitarios. En los sanitarios, un ejemplo claro lo tenemos con aquello que se produce en los sanitarios, en el baño. Eso serían un ejemplo muy puntual de los residuos sanitarios, en donde podríamos hablar de una separación secundaria. Y tendríamos una separación llamada por algunos autores separación terciaria, o por algunos académicos o personas separación terciaria, y este tipo de separación es en la que me voy a detener porque es la que procuro realizar yo en el hogar. Y
en este tipo de separación, voy a moverme un poquito en el espacio, espero que no se corte, y les voy a mostrar lo que yo hago en casa. Lo que yo hago en casa es el aceite de cocina, lo coloco en un contenedor rígido de plástico, era de una botella de refresco que quedó vacía. Ustedes pueden reutilizar una que se encuentre en la calle o simplemente cuando terminen un refresco o una gaseosa, que no es lo más saludable, pero que en algún momento se antoja, podemos reutilizarlo para colocar el aceite de la cocina que uno ya va a derivar o a arrojar. Y cuando digo arrojar es porque por lo general la gente lo arroja a la cañería, a la tarja, a donde uno lava los trastes, y esto contamina grandes cantidades de agua. Entonces, la alternativa, al menos para los que vivimos en el municipio de Guadalajara, es apoyar el proyecto de acopio de aceite residual vegetal, que en otras palabras es el aceite que sale de la cocina después de que cocinamos, y existen diferentes mercados donde hay 9 contenedores que ha colocado el municipio de Guadalajara para que nosotros llevemos el aceite. Cuando yo esa botella, esta que les acabo de mostrar, se me llene, la voy a llevar a uno de esos 3 mercados. Entre las 3 opciones que tenemos particularmente, encontramos nosotros en el Mercado Santos de Gollado un punto de acopio, en el Mercado Manuel Ávila Camacho otro, y finalmente en el Bosque de los Colomos. Gracias a este programa, al menos en el 2019, se logró acopiar la cantidad, la exorbitante cantidad, la fantástica cantidad de 1.65 toneladas de aceite residual vegetal. Gracias a este acopio, esas toneladas se convirtieron en biodiesel y evitamos contaminar grandes cantidades de litros de agua. Otra de las cosas que les quiero platicar en la separación terciaria, que es varias categorías, las pilas alcalinas, las pilas hay que colocarlas en un envase igual de plástico como el que están viendo ustedes, no les sucede absolutamente nada, no derrama, y cuando lo llenen, como hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, mis residuos, mi responsabilidad, estos son mis residuos, es mi responsabilidad, los voy a llevar para apoyar el programa del municipio de Guadalajara de disposición de pilas y baterías. Tan solo en 2019 este programa logró acopiar 1.3 toneladas de pilas como las que les acabo de mostrar. Yo recolecto en ese envase de plástico y esto permite que no se vayan mezcladas con los otros tipos de residuos, con los orgánicos, por ejemplo, y que contaminen agua, aire, tierra y la salud de la población. También les quiero compartir que si ustedes son muy ingeniosos y en esta cuarentena están un poquito estresados y resultan algunos residuos dentro de sus actividades diarias, se pueden hacer figuras. Esta no la hice yo, la compré, pero es de cartón reutilizado. Es una fantástica Catrina de cartón reutilizado en la que le pusieron algunos adornos con algunos alambres y esto nos hace entretenida la cuarentena y nos hace útil y responsable en la actividad, en el cuidado del medio ambiente. También les quiero platicar que cuando utilicen, perdón los cortes comerciales, pero este tipo de residuos que se generan en el hogar, acostumbremos, si no lo vamos a reutilizar, que hay gente que hace carteras con este tipo de material y que es una mezcla bastante horrible, me parece a mí, entre metal, plástico y cartón, es decir, difícilmente se puede separar entre cartón, metal y plástico, es enjuagarlo un poquito y uno quitando las partes, desatorando las partes extremas, uno lo reduce. Esta es una cosa que se llama reducir, en donde antes cabía un solo cartón, ahora caben varios cartones y esto nos ayuda en el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, las botellas de plástico que uno en el día a día, sea cuarentena o no, uno vaya descartando, yo les sugiero que separen. Primero le echen un poquito de agua, la batan, tírenle esa poquita agua con la que lo enjuagaron y ya que quede limpio el contenedor, que lo dejen estilando un rato, ustedes la tapa, la separen. Esa tapa sirve para personas que tienen cáncer en una fundación que se llama Mi Gran Esperanza AC y ustedes finalmente esa tapa, cuando las acopien, las pueden llevar a alguno de los puntos de recolección de las mismas y ayudar a alguien que necesite prácticamente algún tratamiento por cáncer.
Esto ya lo he hecho yo con mis alumnos de desarrollo sustentable del CUSEA. El otro paso es quitar la etiqueta, poco a poco, la etiqueta que recubre, porque lo que vamos a hacer es esta etiqueta la vamos a colocar en un contenedor porque no tiene una capacidad de reuso, y el envase limpito lo vamos a colocar en otro, en donde hay unos lugares que se llaman puntos limpios, que seguramente han visto ustedes distribuidos en la ciudad, y ahí vamos a llevar el plástico debidamente limpio y enjuagado para que tenga un segundo uso. Otra cosa que les quiero platicar es que hay envases prácticamente como este, en donde quitaríamos esta misma etiqueta, la tapa la separamos y reducimos. Esto significa que si no tenemos mucho espacio en casa, podemos optimizarlo haciendo estas pequeñas acciones en materia de residuos. También les quiero comentar que en la medida de lo posible rechacen el uso de este tipo de consumibles porque no tienen un esquema de revalorización o de reuso en el mercado, van directamente a los basureros. Yo ahí guardé 2 evidencias porque aunque soy ecologista, soy pecador. Y también les quiero platicar en términos de residuos que procuren utilizar, si es la medida única que tienen, desechables biodegradables. Aquí les muestro unos de cartón, muy lindos. Uno es de una marca muy conocida, pero no se las indico, es de una pastelería. Y existen desechables biodegradables de fécula de maíz o de algunos otros materiales, como estas cucharas o cuchillos, como este contenedor, cuando uno los requiera solo en este dado caso. Y finalmente también les quiero decir que tengan mucho cuidado con la compra de desechables que dicen ser biodegradables, pero que en los materiales de su composición no lo son, como este tenedor. Los pedacitos de jabón que les queden en la ducha, que pudieran ser considerados residuos, como por ejemplo este pedazo de jabón que ya me quedó, yo en una pequeña bolsita de tela que hice, coloco los restos de ese jabón que me quedó y finalmente la reutilizo como si fuera un estropajo. Con esto ahorras dinero y cuidas el ambiente. Y finalmente, si pueden hacer un uso transitorio de cepillos totalmente de plástico a cepillos de bambú, esto también reduce un tanto el impacto que tenemos sobre el ambiente. Finalmente, ya con eso cerraría, todos los residuos orgánicos que salen de la cocina de casa, yo los coloco en este pequeño contenedor que ustedes ven ahí, que es un compostero, y de ahí he sacado tierra fértil, compost se llama, para las plantas que tenemos en casa. Con eso concluiría y les doy el uso de la voz a nuestro moderador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Te agradecemos mucho el ejercicio que has propuesto y ahora sí que nos metimos al cuidado del medio ambiente hasta la cocina, literalmente, ¿no? Contigo. Tenemos algunas inquietudes que a mí me han hecho llegar, ¿no? Por los Facebook y yo les quisiera preguntar a los tres, dejándoles un tiempo, si quieren regresamos con la misma dinámica, empezamos con la maestra Sarisol, después con la doctora Sofía y terminamos con Francisco. Dejarles 5 minutos más yo les quisiera hacer una pregunta como eje y ustedes si quieren retomar algún asunto que haya quedado en el tintero, si quieren utilizar esta pregunta, digamos, para desdoblar alguna idea, pues adelante. Y la pregunta sería, si uno tiene la intención de cuidar el medio ambiente desde la casa, digamos, ¿qué es lo primero que en la mente debe de instalar, ¿no? Para empezar a imaginar cómo cuidar el medio ambiente? Porque aquí hemos recibido, pues, algunos tips, ¿no? Hemos recibido algunas formas, algunas imaginaciones que tenemos, pero digamos, ese chip que tenemos instalado en la cabeza, ¿qué le debemos de programar a ese chip, digamos así, ¿no? Para hacerlo como muy metafórico. ¿Y qué les aconsejarían a todos ustedes? Porque evidentemente, pues vivimos, ya dicen algunos autores, ¿no? En el antropoceno, caracterizado básicamente por la actuación humana
que ha degradado el medio ambiente y bueno, pues el antropoceno no se puede explicar sin una concepción ideológica, un chip ideológico, digamos, que condiciona nuestras conductas y que tiene algunas claves de funcionamiento. Entonces, yo les invitaría les dejo esta pregunta en el aire por si la quieren tomar, ¿no? Y para que esto sea un diálogo. Y bueno, pues le dejaría a la maestra Sarisol un par de minutos para que se pudiera extender si es que quiere agarrar este tema. Maestra Sarisol. Gracias. Pues me encanta la pregunta. Creo que lo que tenemos que tener en la mente es que nuestra acción es importante. Las pequeñas acciones que yo logre mejorar y la suma de la gente que esté a mi alrededor que también adopte esos cambios puede representar algo importantísimo. Si yo adopto pequeñas acciones que mejoran mi manejo de residuos, mi utilización de la energía y demás, va a ir sumando a que de manera agregada el impacto se disminuya. Entonces, a mí me encanta decir que es cuestión de todos. Lo que yo compro, lo que yo hago, impacta. Entonces, si en casa creemos que no podemos hacer tantas cosas, pues tenemos que hacer una lista de prioridades con qué sí puedo empezar. Y 21 días hacemos un nuevo hábito. Entonces, lo que a mí me gustaría dejar en claro es que todo suma. Nuestra acción individual es importante y en la medida en la que yo soy coherente en lo que pienso, lo que digo y lo que hago que las demás personas que están a mi alrededor también cambien su actitud. Sin una posición de adoctrinamiento, sin estar regañando a nadie, oye, así no se separa, oye, eso, sino con el ejemplo. Si yo lo hago, si yo tengo estas pequeñas acciones en mi día a día, mis amigos, mi familia, la gente del trabajo con quien tienes contacto, va a empezar a darse cuenta que podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, las pequeñas acciones cuentan y todos somos responsables de lo que nos toca hacer a nosotros mismos. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Sarisol, y agradecemos este entusiasmo con el cual nos promueves esta idea de accionar y que cada acción suma, cada acción cuenta y que el cúmulo de todas esas acciones pueden lograr transformaciones interesantes. Muchas gracias, maestro Sarisol, por acompañarnos en el foro. Ahora dejo la palabra a la doctora Sofía para que apunte lo que crea pertinente añadirnos en esta conversación. Bueno, yo en principio, pues yo estoy pensando en una palabra que es el agradecimiento, porque pues la cuarentena pues sí me dio chance de pensar un poco lo que estaba pasando afuera, pero también de ver lo que yo podía hacer en mi casa, ¿no? Yo no puedo cambiar a los demás, pero sí puedo hacer algo en mi casa y se va replicando, creas que no, se va replicando. A un grupo de alumnos míos que es de Historia de Medio Ambiente, al principio del semestre una de las tareas a calificar era hacer la historia de la papa y ponerlos a sembrar una papa. Esto los llevó a investigar más cosas, pues entonces como que despertar esa curiosidad de dónde vienen nuestros recursos. A mí me lleva a pensar que, claro que nuestra ciudad metropolitana es una ciudad depredadora de la región en el sentido de dónde traemos el agua. Entonces, hay una frase que usan en el exterior que se llama piensa global, actúa local. Yo lo pensaría más bien, piensa regional y actúa en casa. Este sentido de cuidar el agua, o sea, desde el hecho de tener tu propia botella de agua para todo el día y no estar lave vasos o cosas, pues eso ya te permite como ir actuando de manera local e inmediata, ¿no? Entonces yo agradezco el haber tenido un tiempo para poder actuar de manera más sistemática aquí en mi casa. Ya lo hacíamos, ya tenemos años haciéndolo, pero hacer las cosas con mayor intención y un buen propósito, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Sofía. Me parece que lo que ha dicho ha sido muy interesante, ¿no? Jugando con la idea esta que el concepto de localización, ¿no? Localización. Que es pensar la globalidad, pero actuar localmente, y la transmutación de pensar regional y actuar caseramente, ¿no?
Yo aprovecharía este término como para agregar, pensemos regional, actuemos barrialmente también, ¿no? Hay muchas Ándale. cosas que podemos hacer desde el barrio y bueno, aquí se han dado sugerencias ya interesantes sobre cómo podemos modificar nuestras estructuras, por ejemplo, de la casa, y no estaría mal que pensáramos también cómo actuamos en nuestros alrededores, que son nuestros barrios, ¿no? Sí, yo ahí ahorita que dices comunidad, me gustaría agregar que, bueno, ahí en el departamento donde trabajo, la primera acción que hice fue, me va a dar pena, pero quité todos los vasos de plástico y unicel que había para las reuniones de café y todo eso y mandé a hacer tazas a Tonalá. No salieron muy caras y de hecho les mandé poner el nombre a cada profesor de ahí del departamento, entonces, y cada quien se organiza con su taza, ¿no? Entonces esa fue una acción un poco más colectiva, ¿no? Porque se ha ido replicando en otras actividades y eventos académicos que tenemos. En efecto, pues muchísimas gracias, doctora Sofía, por todos los, con todos los conceptos, por todas las imágenes que nos brindó, por las ideas y sobre todo porque creo que incentiva una parte muy importante que debemos de ejercer todos, que es la imaginación por utilizada para cuidar, ¿no? Que es fundamental. Ahora, doctor Francisco, ¿qué quisiera apuntar como para terminar, para andar cerrando ya este taller? Bueno, como soy abogado ambientalista y de eso no les he hablado nada, les quiero platicar que todo lo de la separación que les comentaba hace un ratito es una obligación de ley en Jalisco. Que no lo sepamos y que no es nueva es otra cosa, porque es desde el 2008 en una cosa que se llama Norma Ambiental Estatal, NAE 007, que se creó para obligarnos a separar con esto que les platiqué de primario, secundario y terciario y la revalorización de los residuos y la adecuada disposición. Entonces, si al menos no tenemos solo la vocación o la convicción personal, tomémoslo como una obligación legal, tomémoslo como una responsabilidad social y tomémoslo como un actuar que nos corresponde. No le echemos la culpa al recolector de los residuos, no le echemos la culpa a las autoridades municipales, estatales, en este caso, sino que nosotros digamos, ya hay una obligación normativa y nosotros procuremos cumplirla. Sé que esto que les comento es un poquito utópico porque me atengo a la buena fe del individuo, nos atenemos a la buena fe de cada una de las personas, pero si algo puede cambiar y disminuir la crisis ambiental que estamos enfrentando, sería básicamente esa esperanza en la humanidad. Entonces, sonaré un poquito romanticista, no lo voy a perder nunca, porque mi idea es que se pueden lograr estas pequeñas acciones que en cúmulo hacen sinergia y que esa sinergia en término colectivo puede lograr disminuir el daño que hemos hecho a la madre tierra. Muchísimas gracias, Francisco. Tienes mucha razón, ¿no? Somos responsables de nuestros actos y somos responsables del mundo en el que vivimos y sobre todo deberíamos de ser responsables por el futuro, no solo por el que nos queda, sino por el que no nos va a quedar, es decir, por las generaciones las cuales van a enfrentar un hábitat y debería de ser un imperativo ético dejar el lugar que habitaste mucho mejor que como lo tuviste, no mucho peor. Esperamos con esto, ¿no? Que todos los tips que tanto Sarisol como Sofía, como el propio Francisco, miembros de nuestra comunidad universitaria, han expuesto para todo el público en general, para la comunidad de la Universidad de Guadalajara, del Tonalá, sean muy útiles en ese camino ético de conservar y preservar el medio ambiente. Sabemos que vivimos una etapa muy difícil en términos globales, estamos enfrentando números que se asemejan a pasadas extinciones, según algunos científicos, y tenemos que actuar rápido, ¿no? Tenemos que actuar en colectivo, pero también de forma individual, ya se ha dicho aquí, y esperamos que todo lo que los tips que se han vertido en este taller pues puedan ser muy útiles para continuar, hacer una suma de acciones que sean en beneficio del cuidado de nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, doctor Francisco Jalomo, muchísimas gracias, doctora Sofía, muchísimas gracias, maestra Sarisol. A nombre del rector del Centro Universitario de Tonalá, del maestro Alfredo Peña Ramos,
de nuestro director de la división, el doctor Tadeo Eduardo V. Contreras. Ha sido un gusto y un placer tener esta charla con ustedes. Ojalá tengamos más espacios como estos, que son muy necesarios, que son muy interesantes y que sobre todo son muy útiles para la comunidad en general, para cuidar ese medio ambiente en el que todos vivimos. No podemos vivir si no cuidamos nuestro medio ambiente, y esta es una labor donde el conocimiento de los universitarios se tiene que poner en juego en beneficio no solo de su propia comunidad, sino de la humanidad entera. Y a todo el auditorio, pues, que aguantó aquí con nosotros a pesar de las inclemencias tecnológicas, ¿no? Les agradecemos muchísimo. Como ustedes saben, este video terminará siendo colgado en la plataforma del Centro Universitario de Tonalá, y ojalá nos puedan ayudar, invitar a más gente a que lo vea, ¿no? No porque seamos narcisistas que queramos que nos anden viendo, sino porque queremos que utilicen estos tips, que salvaguarden el planeta, que cuiden el agua, que cuiden la energía, y que nuestro comportamiento pueda ayudar a resolver uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad entera. Por mi parte, les agradezco muchísimo de una vez más a los ponentes, y les agradezco muchísimo a toda la gente que se haya quedado aquí. Francisco. Perdón, no quisiera dejar de mencionar que mañana, 5 de junio, es Día Mundial de la Tierra. Entonces, ¿qué mejor manera de festejarlo que aplicando al menos una de las cosas que el día de hoy hemos platicado, y que esa una cosa o esa unidad se vuelva un hábito? Ya después aplican una segunda y una tercera. Entonces, esa es la manera de honrar el 5 de junio, Día Mundial de la Tierra. Pues ahí está. Medio ambiente. Pues ahí está, como lo dice Francisco Jalomo, una propuesta, ¿no? Vamos haciendo un hábito a la vez y vamos a ir mejorando nuestra forma y nos vamos a ir adaptando a cuidar el medio ambiente. A nombre también del Diplomado en Desarrollo Sustentable y Derecho Ambiental de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas del Centro Universitario de Tonalá, pues les agradecemos a los ponentes, al auditorio, y ojalá, insistimos, que nos demos a la tarea de cuidar el medio ambiente por el Día de la Tierra, por todos nosotros, y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Adiós. Muchas gracias. Adiós, Gusto. Aristóteles, Francisco. Adiós, igualmente. gusto. Igualmente, doctor Marco. Adiós, Max. Vamos. Un abrazo.